29 días en una caja de hierro, donde el aire está impregnado del miedo y el sudor de cientos de hombres. 29 días, cuando cada minuto hay que elegir entre la muerte y algo peor. Una mujer en un vagón de prisión masculino del año 38. Esto no debería haber pasado. Según todas las instrucciones, todas las reglas, era imposible. Pero en septiembre del 38, el tren número 512 llevaba una carga especial a través de todo el país, y en uno de los vagones entre 100 hombres estaba ella, sola. Parada, todos quédense en su lugar. El grito del guardia cortó el silencio nocturno. Los contemporáneos contaban que el convoy se detuvo justo en medio de la taiga. Una parada no planeada para agua o inspección. Simplemente se detuvieron. La locomotora soltó vapor y cayó el silencio, el tipo que solo viene antes de algo terrible. En el vagón número 7, el ruido empezó. Primero un zumbido sordo de voces, luego gritos, luego golpes de hierro contra las paredes. ¿Qué pasa? Oye, jefe, ¿qué onda? Voces de diferentes vagones se fundieron en un zumbido general. Los guardias corrieron al séptimo vagón. Los perros ladraron, y luego todos oyeron una voz de mujer. Un solo grito de mujer entre cientos de hombres. Un grito que helaba la sangre en las venas incluso a los que pensaban que ya no temían nada. Se llamaba Olga Petrova. Al menos, así está registrado en los documentos preservados en los archivos. 28 años. Excontadora de la fábrica moscovita Señal. Artículo 501. Agitación antisoviética. La sentencia estándar de esos años. 8 años en campos sin derecho a correspondencia. Pero lo que le pasó a ella en septiembre del 38 no fue estándar. Escúchame con atención, Petrova. ¿Tú pensaste que podías humillar a un oficial del NKVD? Pensaste que te saldrías con la tuya. Estas palabras del capitán Ivanov las oyó 1 hora antes de que la empujaran al vagón masculino. No había estado en el vagón de mujeres desde el inicio del traslado. Testigos oculares recordaban haber visto al jefe del convoy, capitán de seguridad del estado Ivanov, ordenar personalmente su traslado formalmente por violar el régimen. ¿Qué violación exacta? Los documentos no lo especifican, pero entre los sobrevivientes circulaba otra versión. 3 meses antes de esto, en la prisión investigativa, Olga rechazó sus avances. No solo rechazó, sino que le pegó en la cara con un tintero. Cuando intentó arrinconar contra la pared en la oficina, la tinta empapó su nuevo uniforme. Subordinados detrás de la puerta oyeron cómo gritaba de dolor y humillación. El vagón número 7 era el más terrorífico en el tren. Ahí ponían a reincidentes, asesinos, a los que ya habían perdido toda humanidad. 100 personas en un espacio diseñado para 40. Camas de 3 niveles, un balde en la esquina, una pequeña ventana enrejada bajo el techo. El olor era tal que los novatos se desmayaban en los primeros minutos. Bueno, carnales, miren qué regalo mandaron los jefes. Alguna voz ronca desde las profundidades del vagón. Ni madres. Una vieja aquí. Te lo juro, una vieja viva. Olga estaba junto a la puerta, pegada de espalda al hierro, y mirando a 100 pares de ojos que la miraban. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El guardia afuera corrió el cerrojo. El tren arrancó. Y lo que siguió después se llamó los más aterradores 29 días en la historia del Gulag. Para entender la escala de ese infierno en el que cayó Olga Petrova, hay que retroceder unos meses. Moscú, marzo del 38. La fábrica Señal zumbaba como un panal revuelto. Acababan de arrestar al ingeniero jefe. En la entrada estaban las furgonetas negras. En los talleres, susurraban en las esquinas. Olga trabajaba en la contaduría principal. Llevaba el registro de materiales. Una mujer soviética común, marido ajustador de 6º grado, 2 niños, un cuarto en un barracón en las afueras. Vivían sin lujos, pero honestamente, los domingos iban al Parque Gorky. En verano rentaban una dacha en conjunto con vecinos. Vida normal de gente normal. Olga, la llaman al departamento de personal. Las palabras de la secretaria se convirtieron en el principio del fin. En personal ya la esperaban. 3 hombres en uniformes del NKVD hojeaban su archivo personal. El mayor senior con cara cansada ni levantó la vista de los papeles. Petrova, falsificaste el registro de metales de color. Sí, había un faltante de 2 kilogramos de cobre. Explícalo, ¿qué faltante? Todos mis documentos en orden, todas las facturas.
Los documentos se pueden falsificar. Vendías cobre por fuera. Los interrogatorios duraron una semana, primero en la fábrica, luego en la Lubyanka. Olga presentó documentos, verificó cifras, probó. Pero los investigadores no querían pruebas, querían enemigos del pueblo. El plan de delaciones no se canceló. Al octavo día apareció el capitán Ivanov. Alto, guapo, con modales de exoficial de la guardia, entró en la sala de interrogatorios y despidió al investigador con un gesto. Olga, hablemos francamente. Eres mujer inteligente, yo hombre culto. ¿Para qué estos juegos? Firma la confesión. Te dan 5 años condicionales. No firmes. Abrió las manos. No puedo firmar lo que no hice. Todos dicen eso. Luego firman. La única pregunta es cuánto tiempo toma y en qué estado estarás al firmar. Se levantó. Paseó por la habitación. Se detuvo detrás de ella. Puso las manos en sus hombros. Olga olió colonia cara. Hay otra opción. Eres mujer guapa, no estoy casado. Podemos arreglar a lo humano. Olga se levantó bruscamente. El tintero en la mesa se volcó con su movimiento. Me ofreces ser tu puta. ¡Qué palabras tan crudas! Te ofrezco vida en vez de muerte. Lo que pasó después tomó 3 segundos. Olga agarró el pesado tintero de vidrio y se lo aventó en la cara a Ivanov. Dio justo en el puente de la nariz. Sangre y tinta empaparon su cara y uniforme. Gritó. Se tapó la nariz. Guardias irrumpieron en la habitación. «¡Llévenla al calabozo! ¡10 días!», gritaba Ivanov, presionando su nariz rota. En el calabozo, Olga entendió que firmó su sentencia. No la legal, que llegó 2 semanas después, sino la real que Ivanov le dio en ese segundo cuando la tinta arruinó su uniforme y la sangre corrió por sus labios. Esa gente sirve la venganza fría y será elaborada. El juicio duró 15 minutos. Artículo 5.10 sobre agresión antisoviética. Testigos, compañeros que también estaban en celdas, declararon que Petrova maldecía al régimen soviético, contaba chistes antisoviéticos, guardaba retrato de Trotsky en casa. Nada era verdad. ¿Pero qué diferencia? Sentencia. 8 años de campos de trabajo correctivo. Pero lo peor, Olga lo oyó en la celda el día antes del traslado. Su compañera de celda, una vieja eserista, susurró: «Oí de los guardias. Ivanov te lleva a él mismo. Ahora es jefe del convoy. Pidió este puesto a propósito. Prepárate para lo peor, muchachita. Hombres como él no perdonan». Y ahora, 2 semanas en el camino, con el vagón de mujeres atrás y un día adelante en compañía de 100 hombres que perdieron toda humanidad, Olga entendió la venganza que Capitán Ivanov ideó para ella. No pensaba ensuciarse las manos él mismo. La tiró a merced de los que lo harían por él y vendría cada día a checar si aún vivía. Pero Ivanov no contó con una cosa. Los primeros segundos en el vagón se estiraron como eternidad. 100 pares de ojos, 100 caras sucias agotadas, todos mirándola. El aire tan espeso con olor de cuerpos sin lavar, orina y podredumbre que había que respirar por la boca. Pero aún así el sabor de ese aire se asentaba en la lengua. Carnales, miren, una chava de verdad, una chava viva. Algún voz joven cortó el silencio. Ándale, no mames. ¿Qué chava? Te digo, chava, mira tú mismo. De las profundidades del vagón se levantó una figura despacio, con dignidad del hombre que mandaba aquí. El cojo, así le decían todos, de Vladivostok a Magadán, ladrón de ley de la vieja escuela, de los que recordaban el catorga zarista, cara surcada de cicatrices, ojos desvaídos como foto vieja, pierna izquierda arrastraba, de ahí el apodo. Él caminó por todo el vagón y la gente se apartaba. Incluso los más cabrones jóvenes sabían no meterse con el cojo. Se detuvo a 3 pasos de Olga. Mucho tiempo miró, estudió. Ella no apartó la mirada. ¿Cómo te llamas? Voz ronca, resfriada. Olga, ¿por qué la sentencia? Artículo 58. Política, entonces. ¿Y al vagón masculino por qué? Olga pausó un segundo. Entendió todo dependía de su respuesta. Decir verdad sobre Ivanov parecería débil. Mentir la pillarían al tiro. El jefe del convoy quiso quebrarme. Yo me negué a quebrar. Esa fue su respuesta. El cojo sonrió apenas,
Con una esquina de la boca, se volvió al vagón. Escuchen todos, la chava bajo mi protección personal. Quien la toque responde por códigos. ¿Quedó claro? Del rincón lejano salió risa. Joven, fanfarrona, desafiante. Un vato de unos 25 con coronas de oro se paró de las camas. Lobo, jefe de una pandilla joven que no reconocía las leyes viejas. Cojo, ¿ya te chifló? Una chava en vagón masculino, eso es propiedad común. ¿Qué protección? Tú quieres ser el primero en probar. La pausa en el vagón fue tan callada que se oían las ruedas chocando afuera. El cojo giró despacio al lobo, y entonces Olga vio por qué este viejo tullido mantenía en miedo a 100 hombres. En sus ojos apareció algo que incluso a ella, parada aparte, le dio miedo. Repite lo que dijiste, fuerte, para que todos oigan. El lobo se dio cuenta que se pasó de lanza, pero retroceder frente a los suyos no se podía. Perderías respeto. Digo, una chava en vagón masculino es... No terminó. El cojo se movió rápido, inesperadamente rápido para un cojo. El punzón apareció en su mano como magia. Golpe bajo las costillas preciso, medido, no mortal pero doloroso. El lobo aulló, se agarró el lado, sangre corrió entre dedos. La próxima te clavo en el hígado. Ahora escucha bien, cachorro. En este vagón yo decido quién y qué. Y si dije que la chava bajo mi protección, bajo protección está. ¿Capiche? El lobo asintió, resbalando al piso. Su pandilla se congeló, sin atreverse a intervenir. El cojo se volvió a Olga. Dijiste que puedes ayudar a los enfermos. Ahí tu primer paciente. Revisa al vato. Era una prueba, y Olga lo entendió. Mostrar debilidad, todo perdido. Se acercó al lobo, se arrodilló junto, profesionalmente examinó la herida. No honda, pero en lugar peligroso. Necesito tela limpia para vendar. El vagón se rió. ¿Qué tela limpia en este infierno? Entonces Olga hizo lo que recordarían años después. Se quitó la camisola. Lo último limpio que tenía, la rasgó en tiras bajo la mirada de 100 hombres. Vendó la herida rápido, hábil. Vivirá, pero si se infecta en esta mugre, no puedo ayudar. El cojo asintió aprobador. Luego fuerte al vagón entero. La chava dormirá justo aquí, señaló la esquina junto a sus camas. Este es mi lugar, mi territorio. Quien se meta cadáver. Ahora escuchen las nuevas reglas. La chava es nuestra enfermera. Quien esté enfermo, ella ayuda. Pero quien intente de más, yo mismo le abro del ombligo al garganta. ¿Quedó claro a todos? El vagón zumbó aprobador. Incluso los que hace un minuto miraban a Olga como lobos a una oveja ahora veían algo más en ella. No víctima, sino algo útil en este vagón de muerte. La noche cayó sobre el tren, pero en el vagón número 7 nadie durmió. Todos esperaban qué vendría después. La primera noche fue la más aterradora. Olga sentada en su esquina asignada, espalda contra la pared fría del vagón. El cojo se acomodó cerca, en las camas bajas. No durmió, vigiló. El vagón estaba oscuro. Solo luz de luna se filtraba por la pequeña ventana enrejada bajo el techo. ¿No duermes?, preguntó el cojo bajito. No, y tienes razón. No duermas las primeras 3 noches. Después te acostumbras. ¿Por qué lo haces? Me proteges. Larga pausa. Afuera chocaban las ruedas. Constantes, monótonas. Alguien tosía en la esquina lejana. Alguien deliraba en sueños. Yo tenía una hija de tu edad más o menos. En el 37, fusilada con su marido. Decían enemigos del pueblo. Era maestra, como tú. No soy maestra. Trabajaba en oficina. Igual. Mujer educada. A esas ahora las ciegan como trigo. En la oscuridad sonó un roce. Alguien se arrastraba despacio a su esquina. El cojo ni se movió. Solo dijo fuerte: un paso más y eres cadáver, pelirrojo. Regresa a tu lugar. Los pasos pararon. Luego se alejaron. El cojo siguió como si nada. En este vagón hay 98 huevones, 50 ladrones, como 30 políticos. El resto criminales domésticos. Cada uno con su verdad, sus códigos, pero todos hombres, y un hombre sin vieja mucho tiempo, eso es bestia. ¿Y qué hago? Hazte indispensable, para que cada quien entienda, viva vales más que usada. Dijiste que puedes curar, eso bien, pero poco. Al amanecer llegó el convoy al vagón, 2 soldados con rifles y un sargento.
Trajeron raciones, pan negro, pescado seco, agua hirviendo. El sargento miró al vagón, vio a Olga en la esquina, sonrió burlón. Bueno, política. ¿Cómo la noche? ¿No te ofendieron? El cojo se levantó, se acercó a los barrotes. Dile a tu jefe, la chava bajo mi protección. Si quiere que se muera, que venga y la mate él. Si no, no espera. El sargento escupió. Vamos a ver cuánto dura tu protección, cojo. Después de que se fue el convoy, empezó la distribución de raciones. Era un ritual aparte con sus leyes. Ladrones dividían entre ellos, luego daban a los políticos. Domésticos lo que sobra. A Olga el cojo le dio parte de su ración. Come, necesitas fuerzas. Ella masticaba pan duro, bajándolo con agua tibia llamada té. Alrededor iba la vida usual del vagón. Alguien jugaba cartas dibujadas con carbón en cartón. Alguien afilaba punzones. Alguien simplemente yacía, ahorrando fuerzas. Al mediodía se acercó un hombre de aspecto intelectual con lentes de cristal roto, barba gris, ojos inteligentes. Perdone, soy profesor Sokolov, historiador. Oí que ayudas a los enfermos. ¿En qué puedo? Tengo un compañero, o sea, vecino de camas. Tercer día fiebre del ira. Podría ver. Olga fue con el profesor. En la esquina lejana en camas altas yacía un joven, de unos 25, ardiendo. Tocó su frente fuego. Esto es tifus o algo similar. Hay que bajar la temperatura, pero no hay con qué. A menos que... Miró alrededor. Vio el balde de agua para beber. Se quitó su chamarra. La mojó. La puso en la frente del enfermo. Cada media hora mojar y dar sorbos chiquitos, pero constante. El profesor la miró sorprendido. ¿Eres enfermera? No, pero en el pueblo con mi abuelita viví de niña. Ella era hierbera, pero me enseñó algunas cosas. Al atardecer al enfermo le mejoró. Bajó la fiebre. Por el vagón corrió el susurro. La chava curó a un moribundo. A la noche se formó fila pa' ella, forúnculos pa' unos, heridas infectadas pa' otros, retorcijones de panza. Ayudaba como podía, con palabra o hechos. Abría forúnculos con punzón esterilizado al fuego de vela. Vendaba heridas con tiras arrancadas de ropa de enfermos. Enseñaba cómo en esta mugre, al menos mínimamente guardar higiene. Un viejo ladrón apodado Gris le trajo su ración. Gracias, hija. El forúnculo me jodió una semana. No había salvación. A medianoche ella volvió a su esquina, muerta de cansancio. El cojo sentado en el mismo lugar, vigilaba. Buen trabajo. Ahora la mitad del vagón no te deja en paz. Pero esto solo el principio. 28 días por delante. Y entonces afuera sonó una voz. Ivanov vino por revisión nocturna. Vagón número 7. Revisión. Se abrió la puerta. El capitán parado en el umbral. Detrás dos con metralletas. El rayo de linterna resbaló por caras. Se detuvo en Olga. Bueno, Petrova, ¿cómo tu nueva compañía? ¿Te acostumbras? Cayó. Ivanov entró al vagón. Yo pregunto, ¿cómo la noche? Los vatos no te molestan. Mientras vivas, capitán, habló el cojo. Pero no eres eterno. Y todos aquí lo recordamos. Ivanov apuntó la linterna al cojo. ¿Amenazas a un oficial, ladrón? Solo constato hecho. Todos tenemos penas, pero tu vida, y puede acabar. Trenes a veces descarrilan. Pasa. La tensión en el vagón se hizo casi tangible. 100 hombres contuvieron aliento. Ivanov se dio cuenta un segundo más y empieza motín. Giró, salió, pero antes de cerrar la puerta, tiró. Les quedan 28 días de camino. Vamos a ver quién sobrevive a quién. La puerta azotó. El cerrojo chascó. El tren siguió su ruta en la noche. Y en el vagón número 7 empezó la segunda noche de este infierno. Pero ahora, Olga no estaba sola. Ahora tenía aliados, o simplemente los que la necesitaban viva. El tiempo diría, 5.º día del camino. El tren gateaba por taiga infinita, parando solo por agua y revisiones. En el vagón número 7 se estableció su ritmo de vida. Distribución matutina de raciones, estupor diurno, pláticas vespertinas y olor constante, nunca cesante de cuerpos humanos, enfermedad y miedo. Oye, doctora, ¿te puedo decir así? Un hombre de unos 40,
Se acercó a Olga, con cara intelectual y sienes grises. No soy doctora, pero llámenme como quieran. Me llamo Pavel. Era ingeniero en fábrica de Sverdlovsk. Ahora enemigo del pueblo. Pausa. En el vagón, tales pausas eran especiales. En ellas cabía una vida entera dejada afuera tras barrotes. Esa mañana pasó lo que todos temían. Uno de los domésticos, Misha Portnov, como le decían, le dio disentería. En vida normal, es molestia. En vagón con 100 personas y un balde en esquina es catástrofe. Y sobre todo síntoma. Disentería, enfermedad que en tales condiciones mataba más rápido que bala. Ya valió. Se acabó, lúgubremente dijo alguien de los ladrones. En 3 días la mitad del vagón se caga hasta morir. Olga entendió: si empieza epidemia, pocos sobreviven. Había que actuar rápido. Se acercó al cojo. Hay que organizar cuarentena, separar enfermos de sanos. ¿Cómo te lo imaginas? Esto no es hospital. Aparta la esquina lejana. Ahí a todos con síntomas. Mueve el balde allá también. Sanos no van. El cojo pensó. Luego se paró, caminó al centro del vagón. Escuchen todos. Tenemos disentería. Quien no sabe, es cuando te cagas sangre hasta que te mueres. La chava dice que necesitamos cuarentena. Todos con panza retorcida, a la esquina lejana. Al resto no se metan. ¿Y si no?, gritó alguien de la pandilla del lobo. Entonces nos morimos todos, elige. Entender esta verdad simple funcionó mejor que amenazas. Al atardecer, en la esquina lejana se juntó como 12. Misha Portnov, 2 ladrones de la casta menor, varios políticos. Olga organizó algo como enfermería. Agua aparte para enfermos en lata oxidada de conserva. Trapos para higiene. Camisas rotas que después quemaban en la estufa. ¿De dónde sabes todo esto?, preguntó profesor Sokolov, ayudándola. En el 22, tifus pegó en nuestro pueblo. Mitad se murió. Abuelita entonces salvó al resto. Yo la ayudé, recordé. A la noche, Misha empeoró. Se retorcía en delirio. Gritaba algo de su mujer, de chamacos. Olga, sentada junto, cambiaba trapos mojados en la frente. Y entonces pasó inesperado. Oye, doctora, la llamó el lobo. El mismo al que el cojo apuñaló el primer día. Le alargó un frasquito chiquito, vidrio oscuro, etiqueta borrada. ¿Qué es? Tintura de opio. Lo guardaba para emergencia, pero al vato le pega peor que a mí. Ella tomó el frasquito, 5 gotas en agua, y Misha se calmó, se durmió. El lobo se alejó, pero antes dijo bajito: perdona, el primer día era calentura. Esto fue el punto de quiebre. Si hasta el lobo la reconoció, ella realmente se volvió parte de esta extraña comunidad de los que la sociedad tiró por la borda. Profesor Sokolov se sentó junto cuando Olga se apartó de los enfermos. Sabes, yo 30 años estudié historia de revolución, guerra, migraciones de pueblos, pero solo aquí, en este vagón, entendí lo principal. Un hombre queda hombre incluso en el infierno. Solo no todos lo recuerdan. ¿Y tú por qué? Di una plática sobre Revolución Francesa. Describí el terror demasiado detallado. Alguien decidió que era indirecta al presente. Esa noche Ivanov llegó, como siempre, con linterna y metralletas. Brilló en caras, buscó a Olga, la halló junto a los enfermos. ¿Qué, Petrova? Te volviste hermana de misericordia. ¿Crees que eso te salva? No pienso en salvación. Hago lo que sé. ¿Sabes? ¿Y qué más sabes? ¿Tal vez muestras? Todo el vagón se tensó. Hasta los enfermos se callaron. El cojo se levantó despacio de su lugar, pero Olga contestó serena: sé sobrevivir donde tú crees imposible, y sé recordar caras de los que hacen mal. La memoria es larga, capitán. Ivanov dio un paso hacia ella, pero entonces sonó voz de la oscuridad, inesperadamente fuerte, autoritaria. Capitán, ¿no crees que excedes tus facultades? Todos voltearon. Hablaba un hombre que todos estos días cayó, sentado en esquina, no participaba en pláticas. Alto, flaco, porte militar. Esto no es asunto tuyo, Zach. Coronel Kareline, ex jefe de Estado Mayor de División, y conozco personalmente al fiscal militar del distrito del Lejano Oriente. Creo que le interesará saber de tus experimentos.
Ivanov se congeló. La fiscalía era la única estructura que el NKVD temía, sobre todo la militar. Amenazas, informó. El tren llega a Magadán en 23 días, y ahí no solo jefes de campo. Ivanov giró y salió, azotó la puerta, y todo el vagón exhaló. Coronel Karelin volvió a su esquina y cayó de nuevo. Pero ahora todos sabían, en el vagón hay otra fuerza. El séptimo día del camino empezó con grito animal penetrante que despertó a todos. En la esquina de Cuarentena, Misha Portnov se moría. Disentería hizo su chamba. El cuerpo ya no podía pelear. «Ayuda, ayúdenlo», gritaba su vecino de camas. Olga corrió, pero ya era tarde. Misha miraba el techo con ojos vidriosos, el primer muerto en el vagón. Todos sabían, no el último. «¿Qué hacemos con él?», preguntó confundido algún joven. «Por instrucciones, entregar al convoy en próxima parada», contestó el cojo. Pero a la parada aún 5 horas. 5 horas con cadáver en espacio cerrado, en calor durante epidemia. Olga entendió. Esto podía causar pánico. Hay que envolver el cuerpo y ponerlo más cerca de la puerta, donde hay corriente. ¿Envolver en qué? Esto no es morgue. Entonces pasó lo que después llamaron milagro del vagón número 7. Viejo ladrón apodado Papá se quitó su única prenda caliente. Misha era vato correcto, que sea a lo humano. Luego otros siguieron, quien camisa, quien venda. En 10 minutos el cuerpo envuelto en sudario improvisado de trapos. Profesor Sokolov empezó a leer algo en latín bajito. Resultó extrema unción. Hasta ladrones escuchaban, callados, sin gorras. Era sastre, de repente dijo Gris. Cosía trajes afuera, cosía chido. Tenía 3 chamacos izquierdos. Su vieja murió hace 1 año de tisis. Él se preocupaba por los chamacos. Todo decía, ¿quién ahora? Así empezó rito memorial improvisado. Cada quien que conocía a Misha decía algo bueno de él. En este vagón donde se juntaron asesinos, ladrones, políticos y domésticos, de repente mostró lo que los hacía humanos. Al mediodía el tren paró, parada largamente esperada por agua. El convoy vino por el cuerpo, pero pasó inesperado. El sargento se negó a llevar el cadáver. Instrucciones nuestras. Enfermos y muertos de vagones contaminados no tomamos. Arréglenla solos. Arreglar solos. Que arrastrarlo a Magadán. Tírenlo a la taiga en marcha o llévenlo. Me vale. La puerta azotó. Silencio colgó en el vagón. Llevar cadáver en calor otros 20 días, esto epidemia garantizada. Tirar. ¿Pero cómo? Hay rejilla en el piso. Inesperado habló Coronel Karelin. Pa' limpiar vagón, si la abren. Empezó el trabajo. Con punzones, clavos, todo lo a mano, abrían rejilla oxidada. En 2 horas se formó hueco, suficiente para pasar el cuerpo. Pero antes Olga dijo, esperen, hay que algo humano. No somos bestias. Se acercó al cuerpo, cerró ojos de Misha, susurró algo. Luego más fuerte, pa' que todos oyeran. Mikhail Petrovich Somov, sastre de Moscú, padre de 3 niños, murió en 7º día del camino, al lugar de donde no regresan, pero murió humano, y lo recordamos. El cuerpo bajaron por la rejilla. El tren iba despacio, y todos vieron cómo rodó del terraplén a la taiga. Ahí en algún lado, en mar verde infinito, quedó Misha Portnov, primera víctima del vagón número 7. Al atardecer en esquina de Cuarentena, nuevos enfermos, ya 8 personas. Olga hacía lo que podía, daba agua con sal pedida al convoy, vigilaba higiene, pero todos entendían, sin medicinas batalla perdida. Y entonces pasó segundo milagro. A ella se acercó hombre que todos creían soplón, rata, así le decían, chiquito, ágil, siempre olfateando algo. Doctora, aquí el pedo. Miraba alrededor, como temiendo. Tengo algo, pero secreto. Sacó de debajo de camisa paquete, desplegó frasco con polvo blanco adentro. Streptomicina. Robé al felpudo en punto de tránsito, guardé pa' vender. ¿Pero por qué das? Rata dudó. Mi hermano Chavito también se murió de disentería en orfanato. Tenía 12. Streptomicina en esas condiciones pesa oro. No, más que oro. Era vida para los moribundos.
Olga empezó tratamiento al tiro. Disolvía polvo en agua, daba a enfermos. Al amanecer 3 mejoraron. Rumor de medicina corrió por el vagón y empezaron cosas raras. Ladrones empezaron a compartir raciones con enfermos para darles fuerza para pelear. Políticos organizaron guardia junto a zona cuarentena. Hasta Pandilla del Lobo se cayó. No armó bronca. ¿Sabes qué pasa?, preguntó el cojo a Olga en la tarde del 8º día. ¿Qué convertiste manada de lobos en... no sé, en lo que éramos antes de todo esto? Solo hago mi trabajo. No, haces más. Das esperanza. Y eso peligroso. ¿Por qué? Porque Ivanov no perdona esto. Quería que te murieras como perra. Y te volviste símbolo. Vendrá. Seguro vendrá. Y Ivanov vino en 9º día de mañana. Pero no solo. Con él 5 metralletas y doctor del campo. Viejo judío con lentes. Revisión sanitaria, anunció Ivanov. Dr. Goldstein examinará enfermos. El doctor entró al vagón, arrugando nariz del olor. Se acercó a esquina cuarentena. Examinó enfermos. Luego volteó a Ivanov. Disentería pero controlada. Alguien competentemente organizó cuarentena. No importa. Importa otro. Hay amenaza de epidemia. Si siguen medidas actuales. No. Pero se necesitan medicinas. Medicinas pa' sex. Bromias, doctor. Goldstein ajustó lentes. Capitán, si epidemia salta a otros vagones, vas a tribunal como jefe de convoy. Ivanov palideció. Era argumento que no podía ignorar. En 1 hora trajeron al vagón frasco de permanganato y paquete de carbón activado. Poco, pero mejor que nada. Cuando Ivanov se fue, él se detuvo junto a Olga. No creas que ganaste. Solo aplazamiento. Tengo 20 días. Ella lo miró directo a los ojos. Y yo toda vida para recordar tu cara, capitán. Le dio de revés fuerte. Olga cayó, pero no gritó ni apartó mirada. El vagón se movió, pero el cojo levantó mano. No es tiempo. Ivanov salió, y Olga se levantó. Limpió sangre del labio partido y volvió con enfermos como si nada pasara. Esa misma noche, ladrón recuperado de disentería apodado Doctor, era paramédico afuera. Dijo fuerte, pa' todo el vagón, carnales. La chava me salvó la vida. Por códigos soy deudor. Quien la toque, se las ve conmigo. Detrás se paró segundo recuperado. Tercero. Al fin de noche, Olga tenía guardia personal de 10 hombres. Ivanov quería quebrarla. En vez la hizo más fuerte. 10º día. El tren paró en medio de la noche. Parada no planeada. Chirrido fuerte de frenos. Gritos afuera. Ladridos de perros. En el vagón, todos despertaron al instante. En tales lugares, duermen liviano. Cualquier cambio de ritmo puede significar muerte. ¿Qué pasa allá?, susurró alguien en oscuridad. Callados todos, escuchen. El cojo levantó mano. Afuera, pisadas, órdenes. Luego disparo solitario. 2 más. Silencio. Fuga. Exhaló Gris. Alguien se largó. Media hora después, puerta del vagón se abrió de golpe. Ivanov parado en umbral. Detrás metralletas con linternas. Cara del capitán distorsionada de rabia. Revisión. Todos parados. Quien se mueva, disparamos. Soldados irrumpieron al vagón. Empezaron registro. Voltearon camas. Rebuscaron esquinas. Buscaban algo o alguien. 3 se fugaron del vagón 12, siseó Ivanov. Políticos creyeron listos. Ahora 2 cadáveres en taiga. 1 herido y sangrando. Pero eso su pedo. Y su pedo. Se acercó a Olga. La agarró del pelo, la levantó. De lo que sé, lo planearon con su vagón, y alguien aquí se iba a fugar con ellos. Capitán, te equivocas, dijo calmado Coronel Karelin. En nuestro vagón nadie planeó fuga. ¿De dónde tal certeza, coronel? Porque fuga necesita preparación. Y aquí todos a la vista. 100 personas en una caja. Intenta esconder algo. Ivanov soltó a Olga. Se acercó al coronel. ¿Sabes qué pasa por encubrimiento? Sé. Igual que sé qué pasa por acusaciones falsas. Sobre todo cuando acusado, excoronel de Estado Mayor con medallas de combate, duelo extraño de miradas. Ivanov parpadeó primero. Bueno, pero desde hoy régimen reforzado. Raciones mitad, agua mínimo. Salida al baño cada 2 días.
Vamos a ver cómo cantan. Salió. Soldados tras él. Puerta azotó. Silencio colgó en el vagón. Todos entendían. Empieza infierno de verdad. Mitad raciones con disentería, esto sentencia de muerte. Agua mínimo. En calor del vagón, gente empezará a volverse loca. Hay que compartir, dijo inesperado el lobo. Si no nos morimos todos, era increíble. El lobo, que siempre quitaba ajeno, ofrece compartir. De repente tan generoso, sonrió el cojo. No generosidad, cálculo. La chava curó a mi compa, doctor le dijo. Ahora está con ella. Y si se muere de hambre, ¿quién nos cura? Lógica del mundo criminal dura pero clara. Al amanecer en el vagón se estableció sistema nuevo. Los sanos daban parte de raciones a enfermos. Agua juntaban gota a gota. Condensación de paredes, sobras de tazas. Pero lo peor empezó en tercer día de régimen reforzado. Sin salidas normales al baño, el vagón se volvió verdadero basurero. El balde rebosó. Hediondes tal que hasta sex curtidos se desmayaban. Así nomás se puede. Olga se acercó al cojo. Empieza tifus o cólera, entonces nos morimos todos. ¿Y qué propones? Hay que organizar limpieza por hueco en piso que hicimos. ¿Quién se mete al balde? Eso yo. Todo el vagón se congeló. Hasta los más cabrones la miraban con algo como respeto. ¿Te volviste loca? El cojo sacudió cabeza. Es necesidad, pero necesito ayuda. Mínimo 3 hombres. Silencio. Luego se paró profesor Sokolov. Yo ayudo. Detrás inesperado voluntario, rata, y yo. Tercero ex paramédico doctor. Deuda se paga con deuda. Trabajaron 2 horas con trapos en caras para no asfixiarse. Sacaban inmundicias con latas de conserva y drenaban por hueco en piso. El resto sentado callado, avergonzados. Vergüenza daba. Mujer hace lo que 100 hombres no se atreverían. Cuando terminaron, el lobo le dio a Olga su ración entera. Se la ganó. Otros siguieron. Al atardecer tenía más pan del que podía comer. Repartió a enfermos. En 15º día del camino pasó lo que temía el cojo. De noche, cuando todos dormían, grupo de cabrones de esquina lejana intentó llegar a Olga. 5 hombres que perdieron forma humana. Ya basta de jugar nobles, siseó su jefe podrido. Una chava es chava, ¿pa' qué más sirve? Se movían callados, agazapados, pero no contaron con una cosa. Olga tenía guardianes. Doctor no dormía, de guardia, silbó, señal convenida. Lo que pasó después lo contaban diferente, pero esencia una. Todo el vagón se paró a defendernos la mujer, el símbolo de lo que los hacía humanos en este infierno. La bronca fue corta y brutal. A Podrido y sus cómplices les dieron hasta la mitad de la muerte. Luego, el cojo hizo juicio ejemplar. Por códigos de ladrones violadores no son gente, pero no matamos. Que vivan en esa esquina donde estaba el balde, y ay de quien los saque. Los 5 se acurrucaron en esquina mugrienta, hasta fin del camino sentados ahí, parias. 17º día. Mitad del camino. El tren gateaba por montes Urales, parando en cada subida. En el vagón empezó lo que psiquiatras después llamaron psicosis masiva. Gente encerrada en caja de hierro, más de 2 semanas empezó a quebrar. Primero quebró intelectual de políticos, callado ex profesor de literatura, sentado en esquina, recitaba poemas de memoria, y de repente se paró en medio de la noche y empezó a gritar. Los veo. Vinieron por mí. Pájaros negros por todos lados. Pájaros negros. Se daba cabezazos contra pared, se rasgaba la ropa. Intentaban retener ni cómo. Fuerza de locura multiplicaba su cuerpo frágil 10 veces. Agárrenlo, se lastima, gritaba Olga. Lo sujetaron en 4. Ella le dio restos de tintura de opio del lobo. Se calmó, durmió, pero eso solo principio. Al amanecer 2 más actuaban raro. Uno sentado meciéndose, cantando canción infantil. Otro rayaba signos en pared con dedo, murmurando números. Psicosis, constató profesor Sokolov. De estrés, hambre, espacio confinado. Si no paran, agarra mitad del vagón. ¿Y cómo parar?, preguntó lúgubre el cojo. Hay que ocupar a la gente, darles meta, lo que sea, solo no sentados pensando en dónde están. Olga propuso inesperado. Organicemos escuela. ¿Qué escuela? El profesor puede dar pláticas de historia, algún ingeniero de matemáticas.
Ladrones pueden enseñar, pues, su oficio. Lo principal, ocupar mentes. Idea parecía loca, pero locura a veces único modo de guardar cordura. Primera plática la dio profesor Sokolov. Tema: grandes fugas en historia. De Espartaco a decembristas. Todos escuchaban. Ladrones y políticos. Hasta convoy en puerta espiaba. Espartaco aguantó montañas 2 años. 70.000 esclavos fugitivos contra legiones romanas. ¿Saben por qué duraron tanto? ¿Por qué?, preguntó algún ladrón joven. Porque no solo meta de sobrevivir, tenían sueño de libertad y listos para morir por él. ¿Y qué murieron? Sí, pero los recuerdan 2000 años, y a los que los crucificaron se olvidaron. Después del profesor habló viejo ladrón papá. Contó del legendario Lenka Panteleiev, rey de asaltantes petersburgueses. Lenka decía: un ladrón debe tener 3 cosas: cabeza fría, corazón caliente y manos limpias. Cabeza fría para pensar, corazón caliente para no volverse bestia, manos limpias para no mancharlas con sangre sin necesidad. Escuela extraña en vagón de muerte. Pero ella funcionaba. Gente distraía. Empezaba a pensar en algo además de hambre y miedo. En 19 día pasó terrible. Ese mismo profesor de literatura que primero empezó a volverse loco, se ahorcó, usó tira arrancada de camisa, ató a camas altas mientras todos dormían. Mañana doctor lo halló. Intentó bajar, reanimar. Inútil. ¿Por qué? Olga parada sobre cuerpo, y por primera vez en sus ojos lágrimas. Lo salvamos. De locura no salvas, dijo bajito coronel Karelin. Solo aplazas. Murió en momento que lo arrestaron. El cuerpo solo se movió un tiempo más. Enterraron por mismo hueco en piso. Pero esta vez, el profesor leyó no oración, sino versos de Mandelstam. Vivimos nosotros, sin sentir el país. Nuestras palabras a 10 pasos inaudibles. Mitad del vagón lloró. Vatos que no lloraban años. Ladrones que veían lágrima debilidad. Lloraban callados, de espaldas. Atardecer, Ivanov llegó. Vio segundo cuerpo, sonrió burlón. Que Petrova, no a todos salvaste con tu medicina. ¿Cuánto aguantas? Día, 2. Ella levantó ojos a él. Rojos de lágrimas, pero firmes. Más que tú vivirás después de lo que haces, capitán. Amenazas, constato hecho. Vatos como tú no viven mucho. O los suyos quitan, o conciencia roe. No tengo conciencia. Todos tienen. Algunos aprenden muy tarde. Ivanov levantó mano pa' golpe, pero paró. En vagón gente se paraba. Despacio, callados, sin amenazar, solo se paraban. 1, 2, décimo, centésimo. En minuto todos 100 parados. ¿Qué es esto? Motín. Ivanov agarró funda. No, contestó el cojo. Esto, advertencia. Tócala. Y nada perdemos. 100 suicidas contra su convoy. Alguno de nosotros te alcanza. Ivanov retrocedió despacio a la puerta. Vamos a ver qué tan valientes cuando lleguemos. Campo tiene sus reglas. Se fue. Y en vagón gente se sentó callada, pero algo cambió. Ya no eran víctimas. Se volvieron comunidad, familia. Difícil hallar palabra. Pero ella ahora no solo mujer en vagón masculino. Era su conciencia, su humanidad, su esperanza. Y a estación final, Juan's Díaz. 20º día del camino. El tren paró en estación olvidada de Dios. Por grietas en paredes del vagón se colaba aire frío matutino. Subían más alto a montañas, y aún en septiembre hacía frío aquí. Agua, dan agua. Grito del velador dobló, revivió el vagón. Pero cuando abrieron puerta, en vez de baldes usuales de agua guardias, metieron solo 2 tazas para 100 personas. Eso todo. El cojo no creyó sus ojos. Orden del jefe. A su vagón mínimo por intento de motín. 2 tazas de agua. Esto ni burla sentencia. En bochorno del vagón con disentería sin agua, gente empieza a morirse en día. Pero entonces pasó increíble. Del vagón vecino de mujeres sonó voz. Oigan vatos, nosotras chavas decidimos, no tomamos hasta que den agua a todos. Y tazas volaron del vagón de mujeres, llenas, intocadas, caían al suelo, agua se esparcía por durmientes. ¿Qué hacen, pinches?, gritó sargento del convoy.
¡Paren al tiro! Pero mujeres seguían vaciando agua, y entonces de otros vagones, tercero, quinto, décimo, volaron tazas. Todo el traslado, miles se negaban a tomar. Olga parada en barrotes, y veía esto con asombro. ¿De dónde saben? ¿Cómo supieron de ella? Correo de ladrones, chavita, sonrió el cojo. Vagones morsean. Todo el ferrocarril sabe de ti. Cómo salvas enfermos, cómo limpias mugres. Ahora eres leyenda de este traslado. El motín de solidaridad duró 3 horas. Ivanov corría por el tren, gritaba, amenazaba. ¿Pero qué podía hacer? Fusilar todo el traslado 1000 personas. Por eso a él también lo ponen a la pared. Al mediodía cedieron. Trajeron agua. A todos vagones por igual. Cuando Olga tomó primer sorbo, manos le temblaban no de sed, sino de entender lo que pasó. Miles de personas, extraños, desconocidos, arriesgaron vidas por ella sola, por justicia. Pero Ivanov no podía dejarlo sin respuesta. Atardecer, nuevo hombre entró al vagón, transferido de otro. Vato grande con cuello de toro, ojos vacíos. Toro, le pusieron apodo al tiro. Ahí su nuevo vecino, sonrió Ivanov. Ojalá se lleven bien. Todos entendieron, planta, provocador o asesino, o quizás ambas. Toro callado caminó a medio vagón. Sentó, sacó ración, pan blanco con manteca, hasta tabaco. Empezó a comer, demostrativo, saboreando. En vagón donde gente pasaba hambre semanas, esto peor que cualquier insulto. ¿De dónde esa jalea, carnal? Ladino preguntó el lobo. De jefes por buena conducta. ¿Y qué conducta jefes consideran buena? Toro sonrió. Lo que les conviene. Noche intentó acercarse a Olga. Se movió callado, pero doctor no dormía. Silbó alarma. ¿A dónde vas, amigo? El cojo bloqueó camino. Quería ver a su famosa. Mira de aquí, no te acerques. ¿O qué? O entérate. Enfrentamiento extraño. Toro más joven y fuerte. Pero el cojo era leyenda del mundo de ladrones. Y detrás, todo el vagón. Toro retrocedió, pero todos entendían. Solo principio. 22º día. A estación final, poquito más de semana. Tensión en vagón se cortaba con cuchillo. Toro esperaba. Todos esperaban cuándo actuaría. Mañana de ese día murió otra víctima de disentería. Viejo de políticos, ex ferrocarrilero. Antes de morir deliraba, llamaba esposa. Pedía perdón a chamacos por no haberlos cuidado. ¿Cuántos más? Olga sentada sobre cuerpo, impotente para cambiar nada. Los que hagan falta, filosófico notó profesor Sokolov. El sistema trabaja en destrucción. Nosotros solo podemos ralentizar proceso. Pero ese día pasó también algo bueno. Inesperado bueno. Cuando tren paró en apartadero para cargar carbón, a vagón se acercó vieja en chamarra colchonada, local de trabajadores ferrocarrileros. ¿Cuál es el vagón 7? Preguntó al guardia. ¿Y tú pa' qué, abuelita? Traje paquete. ¿Qué paquete? ¿Pa' quién? Pa' todos. Oí que gente enferma allá. Juntamos por el pueblo. Le tendió el bulto. Guardia se confundió. No había instrucciones pa' tal. Mientras pensaba, la vieja rápido metió el bulto en manos de Olga por barrotes. Agarra, hija, pan, manteca, cebollas ahí, y sacó de debajo de camisa frasquito chiquito. Orujo para desinfectar, lavar heridas. ¿Cómo sabes? Gente habla todo el camino. Habla de la mujer en vagón masculino, cómo salva enfermos. Aguántate, mija. Dios no abandona. Guardia reaccionó. Corrió a la vieja, pero bulto quedó. Cuando lo desenvolvieron, ahí realmente pan, trozo de manteca, varias cebollas. Pa' vagón donde gente pasaba hambre, era riqueza. Pero principal señal de que sabían de ellos, no olvidados, en algún lado afuera hay gente que compadece. Repartieron todo parejo. Hasta Toro le dieron parte por justicia. Tomó, pero no comió. Miraba cómo otros masticaban pan, saboreando. ¿Por qué no comes?, preguntó su lobo. No tengo hambre, tengo lo mío. Y sacó de debajo camisa bolillo blanco, fresco. Era como cachetada. Noche Toro hizo su movida, pero no como esperaban. Se acercó no a Olga, sino a Rata, mismo soplón que dio su streptomicina. Oye, Rata, hay plática. ¿Qué? ¿Eres listo?
¿Entiendes el rollo? Jefes quieren info. ¿Quién manda aquí? ¿Qué planes? Sobre todo de la chava. No soy soplón. Ándale, todos saben quién eres. Entonces, propongo cooperación. Tú me das info. Yo te doy comida y protección. Rata calló. Luego bajito dijo, y si rechazo, entonces pasa desgracia. No al tiro, pero pasa. Mañana Rata se acercó al cojo frente a todos. Fuerte dijo, Toro, Planta de Ivanov me ofreció soplar. Yo rechacé. Silencio colgó en vagón. Todos miraban a Toro. Él despacio se paró. ¿Miente? Soplón me echa la culpa. Checamos, asintió el cojo. Yucio de ladrones. Ahora juicio fue rápido. Testigos los que oyeron plática nocturna. Pruebas, pan blanco y manteca en Toro. Veredicto unánime. Por códigos soplones y provocadores a la soga, dictó el cojo. Pero no somos bestias. Solo siéntate ahí con violadores en esquina del balde, y ay de quien te dé gota de agua. Toro intentó resistir, pero contra 100 hombres, hasta su fuerza de toro inútil, lo metieron a esquina con 5 parias. Ahora 6. Atardecer Ivanov llegó, vio a Toro en esquina, entendió plan falló. ¿Qué, Petrova? ¿Crees que ganaste? Quedan 6 días de camino. Aún no es noche, capitán. Inesperado habló Coronel Karelin. Yo peleé desde 914. Primera Guerra Mundial, civil. Vi muchas muertes. Pero ¿sabes qué entendí? El mal siempre pierde. No al tiro. A veces años después, pero pierde. Porque mal corroe alma del que lo hace. Ya estás muerto, capitán. Solo no sabes aún. Ivanov palideció, giró y salió. Ese día no apareció más. Noche Olga no durmió. Sentada en su esquina, miró por ventanita chiquita bajo techo estrellas. En algún lado allá bajo mismas estrellas sus chamacos. ¿Vivos? ¿Recuerdan? ¿En qué piensas? El cojo sentó junto. ¿En qué será después de todo esto? Campo será, Colima, minas de oro. Sobrevives, suerte. No sobrevives, también suerte de cierto tipo. ¿Crees que sobrevivo? ¿Tú? Sí. Eres de los que sobreviven no para ti, sino para otros. Tales siempre sobreviven. ¿Como ley de naturaleza o qué? ¿Y tú? El cojo sonrió. Tengo 62, 20 años campos atrás. Mi pena cumplí. Ahora solo termino. Pero ¿sabes qué? Estos 29 días contigo, ellos me devolvieron lo que creí perdido para siempre. Qué fe en que hombre esto suena orgulloso incluso aquí. Sobre todo aquí. A amanecer 3 horas, a estación final 6 días. Y cada quien en este vagón sabía, lo más cabrón aún adelante. 25º día. El tren iba por terreno pantanoso, y al vagón por grietas se colaba olor pesado podrido. Al olor de cuerpos humanos, enfermedades y inmundicias, se sumó olor de descomposición afuera. Gente asfixiaba. Literal no puedo. No hay aire, graznaba alguien en penumbra. Exacto en ese momento, cuando parecía peor no podía ser, en vagón descubrieron traidor, pero no el sospechado. Mañana, repartiendo ración escasa. Doctor, mismo paramédico que Olga salvó, notó raro. Uno de políticos, lentes callado por apellido Berman, tenía demasiado pan. ¿De dónde extra?, preguntó directo Doctor. ¿Qué extra? Como el mío. Mientes. Yo cuento cada pedazo. Tienes doble porción. Empezaron a aclarar. Resultó. Berman. Últimos 3 días en secreto pasaba info al convoy por grieta chiquita junto puerta de noche cuando todos dormían. A cambio recibía comida extra. ¿Qué pasaba? El cojo parado sobre él, y en ojos del viejo ladrón algo aterrador. Nada especial, solo quien dice qué. Reportaba de la chava. Silencio, luego bajito. ¿Qué exactamente? Que ella organiza gente, que por ella motín posible, que Coronel Karelin. No lo dejaron terminar. Lobo pegó primero, luego otros. Golpeaban callados. Metódico no a muerte, a media muerte. Olga intentó parar. Basta, le van a matar. Que se muera, gruñía alguien de ladrones. Pero entonces intervino defensor inesperado. Coronel Karelin se paró entre multitud y Berman apaleado. Basta, no somos bestias. Hasta traidores no matamos sin juicio. ¿Qué juicio?
Soplo. Por eso justo juicio necesario pa' quedar humanos. Juicio extraño en vagón de muerte. Jueces 3 ladrones de ley, incluyendo cojo. Acusador doctor. Defensor mismo Berman se defendía. Tengo familia, 3 chamacos, esposa enferma. Prometieron si cooperaba, no los tocan. A todos prometen, duro, dijo el cojo. Luego tocan a todos. Pensaste solo en ti. No, en chamacos pensé. No entienden. Al menor 4 años. Silencio. Muchos en vagón tenían chamacos, y cada quien imaginó al suyo. Veredicto inesperado. No matar, pero no perdonar. Siéntate aparte. No con violadores. No eres violador, pero ni con gente. Entre. Y cada día mira a los que traicionaste. A Berman lo sentaron en medio vagón, en círculo vacío. Nadie tenía derecho a hablarle, acercarse, compartir comida. Él sentado en su isla de vergüenza y despacio, enloquecía de soledad entre 100 personas. Pero esta traición tuvo consecuencias. Atardecer Ivanov llegó con humor especial, regodeante. Petrova, gracias a info de sus compas, sé sus planes. Coronel Karelinen, arrestado por preparar motín. Sal, sin pruebas. Hay testimonio de testigo. Testimonio de traidor bajo presión. Ni por sus leyes prueba. ¿Y quién habla de leyes? Estamos en vagón, aquí yo ley. Asintió a guardias. Apuntaron metralletas a coronel. Pero entonces pasó increíble. Todo el vagón, todos 100 personas se pararon y cubrieron a Karelin con cuerpos. ¿Disparan?, preguntó el cojo. 100 personas, como en tiroteo Lenski. Si hace falta, disparamos. ¿Y cómo explican 100 cadáveres en vagón a jefes? Ivanov entendió. El cojo tenía razón. Fusilar vagón entero no exceso de autoridad. Asesinato en masa, por lo cual a él también lo ponen a la pared. Bueno, pero tomen nota. Quedan 5 días y los uso. Se fue. Y en vagón gente se sentó en lugares. Victoria. No. Aplazamiento. 27º día. Afuera ya visibles colinas del lejano oriente. Enfriaba cada hora. En vagón diseñado para regiones sureñas. Gente tiritaba, sobre todo de noche. Olga dio la suya a enfermo chavito. A él le empezaba inflamación pulmonar. Sentada en una camisola, temblaba. Te vas a helar. El cojo le echó su chamarra acolchonada. ¿Y tú? Yo acostumbrado. 20 inviernos en campos enseñaron calentar de adentro. ¿Cómo? Recuerdo calor. Casa. Estufa. Madre horneando pasteles. Si recuerdas fuerte, te calientas. Esa noche pasó lo que todos sobrevivientes después recordaban. Alguien en esquina lejana empezó a cantar, bajito, apenas audible. Canción vieja, prebélica. La bola azul gira, da vueltas. Segunda voz recogió. Tercera. En minuto todo el vagón cantaba. Ladrones y políticos, viejos y jóvenes. Cantaban pa' calentar. Cantaban pa' no volverse locos. Cantaban pa' recordar, aún humanos. Convoy tras puerta primero gritó, parar canto, pero canción no paró. Entonces empezaron a golpear puerta con culatas. Inútil. 100 voces más fuertes que miedo. Luego alguien de ladrones cantó canción de bandidos. Hop, stop, nos acercamos de la esquina, y todos recogieron de nuevo. Hasta profesor Sokolov, que en vida no sabía canciones de bandidos, intentó cantar, y entonces pasó completamente increíble. Voz de mujer, Olga cantó canción que cantaba a sus chamacos. Arrullo, duerme, mi bebé hermoso, nanita nana. El vagón cayó, escuchaban, y en su voz tanto dolor, tanta añoranza de chamacos, que ojos de criminales duros se humedecieron. Cuando terminó, el lobo dijo fuerte: «Ay, chava, con voz así tú deberías cantar en Bolshoi, no pudrirte aquí con nosotros. Quizás algún día canto si sobrevivo». «Sobrevivirás», dijo seguro el cojo. «Prometo». Mañana del 20º día, Ivanov armó última más cruel revisión. Al vagón entraron no guardias usuales, sino equipo especial. 5 vatos fornidos en chamarras de cuero. Registro, todos a la pared. Empezaron a registrar. Brutal, humillante, desnudaban, palpaban,
Checaban todos costados de ropa, buscaban algo específico y hallaron. En forro de chamarra de profesor Sokolov cosido libretita chiquita. Su diario, única memoria de vida pasada. ¿Qué es esto? Ivanov arrancó libretita. Notas personales, poemas, pensamientos antisoviéticos. Ivanov hojeaba páginas. ¡Ay, qué veo! Sistema destruye mejores. ¿De qué esto, profesor? Cita de Dostoyevsky. No importa. Agitación antisoviética en ruta. ¿Sabes qué por esto? Sé. Fusión. Ivanov sonrió. Exacto. Sáquenlo. Pero al profesor no dejaron sacar. Olga se paró delante. Si agresión, entonces yo también escuché. Y todos en vagón escucharon. Fusilen todos. Con gusto. Pero tengo orden de entregar carga. Y al profesor no damos. El cojo se paró junto a Olga. Detrás el lobo. Doctor Coronel Karelin. Uno a uno todos se paraban. Ivanov sacó pistola. Esto motín. Tengo derecho. Dale, dispara, dijo sereno el cojo. Solo nota. Primera bala tuya, segunda nuestra. Nosotros también tenemos. Y mostró punzón. Otros mostraron suyos. Cada segundo tenía arma escondida. Enfrentamiento duró minuto. Eternidad. Luego Ivanov bajó pistola. Bueno, profesor va. Pero al llegar tribunal todos por motín grupal, salió. Y en vagón profesor Sokolov lloraba. Hombre viejo, doctor en ciencias, lloraba como niño. ¿Por qué? Ahora nos fusilan a todos. No fusilan, dijo seguro coronel Karelin. Tengo as bajo manga. Último pa' extremo. ¿Qué has? Verán. Si hace falta, verán. A estación final 2 días, 48 horas. Y todos entendían, Ivanov no retrocede. Final será terrible. Pero exactamente qué, nadie sabía. 29º día. Penúltimo día de camino. El tren gateaba por Premones, acercándose a estación final, punto de tránsito antes de Colima. En vagón reinaba calma extraña. Calma antes tormenta. Escuchen con atención. Coronel Karelin juntó alrededor a mayores del vagón. Mañana cuando lleguemos, Ivanov intentará armar represalia ejemplar. Obvio, pero tengo info que puede cambiar todo. ¿Qué info? Impaciente preguntó el lobo. En Magadán, ahora comisión inspectora de Moscú. Llegó semana pasada. Checan abuso de poder en sistema Gulag. Varios jefes ya arrestados. ¿De dónde sabes? Correo de ladrones funciona doble vía. Tengo mis gentes en tránsito. El cojo pensó. ¿Y qué cambia? Todo. Si aguantamos a estación y logro contactar comisión, Ivanov él mismo bajo investigación. Pero Ivanov tampoco dormía. Al mediodía llegó con propuesta última. Entró solo sin guardia. Seguro de sí. Petrova, última chance. Acepta voluntario condiciones especiales de confinamiento en campo. Olvido motín. Dejo ir a todos, hasta profesor. Olga entendió qué quería decir con condiciones especiales. Todos entendían. Vete al carajo, capitán. Piensa en otros. Por tu terquedad sufren 100 personas. Y entonces habló el cojo. Despacio, pesado. Cada palabra pegaba como martillo. Capitán Ivanov. Soy ladrón de ley con 25 años experiencia. Tengo salidas en todos campos de Vorkuta a Colima. Si a esta mujer le pasa algo, lo que sea, tú no vives a primavera. No amenaza. Esto juramento de ladrones ante testigos. Por amenazas a representante autoridad. ¿Qué amenazas? Solo informo de consecuencias de tus acciones, como tú nos informaste todos estos días. Ivanov salió, azotando puerta. Y en vagón empezó preparación para mañana. Todos entendían esto será batalla. Última batalla por dignidad, por derecho a quedar humanos. Noche nadie durmió. Sentados en grupos, bajito platicaban. Recordaban casa, familias, vida pasada, como despidiéndose. Olga sentada entre cojo y profesor Sokolov. Callados. Luego profesor dijo, «Sabes, yo 30 años estudié historia. Y solo ahora entendí lo principal. Historia no fecha y eventos. Historia gente que queda gente en condiciones inhumanas. Nosotros con tú ahora hacemos historia que nadie sabrá. Amargo sonrió el cojo. Sabrán, seguro sabrán.
Quizás años después, décadas, pero sabrán. Mañana del 29º día empezó con estruendo. El tren frenó brusco. Estación final. Afuera barracas grises de tránsito, torres con ametralladoras, alambre de púas hasta horizonte. Colima recibía nuevo lote. Puertas de vagones abrían por turno. Primero, segundo, oían gritos de convoy, ladridos de perros, llanto de mujeres. Séptimo vagón dejaron último a propósito. Cuando abrieron puerta, en andén ya multitud entera. Ivanov en uniforme de gala, docena metralletas, jefe de tránsito, mayor gordo con cara roja y varios en civil. Esa misma comisión. Vagón número 7. Salgan uno por uno, manos atrás cabeza. Primero salió cojo, cojeando, pero cabeza alta, detrás otros. A Olga la retuvieron a propósito. Ella salir última, compañero jefe. Ivanov se dirigió al mayor gordo. En este vagón pasó motín grupal. Negativa a obedecer administración. Amenazas a representante autoridad. Exijo castigo ejemplar. Mayor a regañadientes asintió. Pero entonces adelante salió Coronel Karelin. Permiso presentarme. Coronel Karelin, ex jefe de Estado Mayor de División 40 de Rifles, caballero de Orden Bandera Roja. Uno de civiles se animó. Karelin, el mismo de Tsaritsyn. Así es. Nos vimos en Junta en 21. Tú entonces en Departamento Político, Frente Sur. Civil, resultó Coronel Seguridad de Estado de Comisión Moscovita, se acercó más. Dios mío, Nikolai Petrovich, como tú aquí. Historia larga, pero ahora más importante otro. Capitán Ivanov, todos 29 días de camino, sistemáticamente violó instrucciones de manejo de presos, intencionalmente puso mujer en vagón masculino por venganza personal, provocó conflictos. 100 testigos. Ivanov se puso blanco. Esta calumnia a la presa transferida por violación régimen. ¿Qué violación? Ella opuso resistencia a administración. ¿Dónde protocolo? ¿Dónde testigos de administración? Ivanov cayó y Karelin siguió. Además, Capitán Ivanov intentó usar posición oficial para forzar convivencia con presa Petrova. Testigos de sus visitas a prisión investigativa existen. Y entonces pasó inesperado. De filas de guardias salió viejo sargento, mismo que traía agua. Permiso reportar. Confirmo palabras del coronel. Capitán sí violó instrucciones. Ordenó no dar agua. Recortó raciones sin base. Ejecutamos órdenes. ¿Pero qué traes, viejo tronco?, gritó Ivanov. Verdad traigo, ciudadano capitán. Conciencia me jodió. Mi hija misma edad de esta mujer. Coronel Moscovita volteó al mayor. Inmediato arrestar capitán Ivanov pendiente aclaración. Pero esto motín. Amenazaron, defendieron. Diferencia hay. A Ivanov a sus guardias torcieron. Gritaba algo de traición, enemigos pueblo, pero ya nadie escuchaba. Y entonces pasó lo que entró en leyendas del Gulag. 100 hombres del vagón 7 se arrodillaron. No ante jefes, ante Olga. ¿Qué hacen? Levántense. Se confundió. Perdónanos, hermana, decía el cojo, y su voz temblaba, por no poder proteger del todo, por lo que te tocó vivir. Ustedes protegieron, todos ustedes, me devolvieron fe en gente. Lloraba. Primera vez en todos 29 días lloraba abierta, sin esconder. Y lloraban vatos duros que olvidaron cuándo última vez lloraron. Coronel Moscovita se acercó a Olga. Ciudadana Petrova, tu caso se revisará. Considerando circunstancias y testimonios testigos, chance de mitigación sentencia, posible asentamiento en vez de campo, y otros, los que estuvieron conmigo, y sus casos también revisados. Cuando presos llevaron a barracas de tránsito, pasó última reunión. El cojo se acercó a Olga. Preguntaste por qué te protegí. Ahora digo, tenía hija, arrestada en 37. Yo entonces ya estaba preso, nada pude hacer. Después supe, murió en traslado, en tal vagón. Quizás si allá hubiera alguien como yo, en corto, vivirás por ti y por ella. Giró y se fue, cojeando más que usual. Nunca más se vieron. Pasaron décadas. Los que sobrevivieron intentaron olvidar. Los que recordaban preferían callar. Historia de mujer en vagón masculino se volvió leyenda de esas que cuentan bajito en camas de campo, sin creer del todo, pero sin atrever negar.
En ochentas, en uno de casas de ancianos cerca a Moscú, vivía mujer anciana, callada, inadvertida. Trabajó toda vida enfermera en clínica distrital. Crió chamacos sola. Marido no regresó de campos. Vecinos la conocían como Olga Sergeyevna, abuelita buena que curaba a todos con hierbas y nunca negaba ayuda. Nunca contó del pasado, su hija recordó después. Solo a veces, cuando trenes mostraban en tele, se estremecía y salía del cuarto. Y también no podía dormir en cuartos cerrados. A un invierno ventana tenía que estar entreabierta. Ancianos en esa casa susurraban. Algunos reconocían, algunos adivinaban. Hermandad de Campo aún después de 40 años reconoce a los suyos. Un anciano, ex ladrón de ley, una vez se acercó a ella en comedor, callado se inclinó. Ella asintió de vuelta. Nunca más hablaron, pero cada mañana él le sostenía puerta y ella asentía de vuelta. En noventas, cuando se pudo hablar, aparecieron recuerdos, dispersos, contradictorios, pero en uno coincidían todos. Hubo tal historia, hubo mujer, vagón, 29 días que cambiaron a todos. Viejo ferrocarrilero de Chita contaba a nietos cómo en 38 su estación recibió traslado extraño, guardias más lúgubres que usual. Jefe de convoy removido justo en andén, y de un vagón salió mujer en chamarra masculina, y 100 vatos callados se apartaron, dejándola pasar primera. Abuelo decía, nunca vio tal, recuerda a su nieto, 100 sex parados como en funeral. Ella caminaba entre ellos, cabeza alta, y muchos lloraban. Imaginen, criminales lloraban. En Magadán veteranos aún muestran lugar donde estaba punto de tránsito. Ahora lote baldío, solo cimientos quedan. Pero cada primavera alguien lleva flores ahí, simples de campo, deja junto bloque concreto viejo y se va. Historiador local juntaba historias sobrevivientes. Tiene cuaderno, 100 más páginas testimonios manuscritos. Testimonios no coinciden en detalles, pero esencia una. Pasó y cambió a todos testigos. ¿Entienden el truco? Dice, hojeando páginas amarillentas. En Campos vieron todo, muerte, traición, atrocidades. Pero esta historia es de otro, de cómo en infierno gente recordó que son humanos. Esto más cabrón que cualquier atrocidad, porque atrocidades se justifican con circunstancias, y humanidad en esas circunstancias sentencia a todo sistema. En 2000 en internet apareció Foro de Expresos, entre miles historias postcorto de usuario nietita. Mi abuelita murió en 91. Antes de morir pidió leer oración por 100 almas. Dijo, ¿saben por qué? Solo entonces supe su historia. Vagón número 7. 29 días. 100 hombres que quedaron humanos. Respuestas muchas. Algunos no creían. Algunos recordaban historias parecidas. Y uno escribió simple. Soy bisnieto del cojo. Abuelo murió en Colima en 39. En última carta escribió, solo díganle a la enfermera, me calenté. Abuelita toda vida no entendió qué significaba. Ahora entiendo yo. Historiadores discuten si esta historia es real o se volvió imagen colectiva leyenda en que uno quiere creer. ¿Pero importa? Importante otro. Esta historia cuentan, pasan de generación en generación como recordatorio, como advertencia, como esperanza. Porque si en vagón de muerte en 38 entre 100 condenados hallaron los que quedaron humanos, significa humanidad más fuerte cualquier sistema. Significa, hay línea, no se cruza. Significa, incluso en infierno, se puede guardar alma. Y cada quien que oye esta historia se pregunta, ¿y yo podría? En ese vagón, ese momento cuando ella entró, podría quedar humano. No hay respuesta. Y gracias a Dios, mayoría de nosotros no tendremos que saber. Pero historia queda. Se pasa susurro, se escribe entre líneas, vive en memoria. Historia del vagón número 7 de 29 días, de 100 hombres y una mujer, de que hombre siempre elección, incluso cuando parece no hay elección, sobre todo entonces,